Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este webinario. Hoy vamos a hablar de calidad de componentes y tenemos con nosotros a Javier Fernández de SMA. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal a todos? Buenas. Pues sí, que justamente no es un webinar al uso, ¿no? Que vamos a hablar solamente de unos equipos en particular o de una nueva. Hoy, a raíz de una noticia que todos hemos visto, que la voy a poner aquí, a ver un momento, ahora, una noticia que salió, ¿no? Bueno, en este caso PV Magazine, la podéis haber visto en otros sitios, yo me enteré por PV Magazine, evidentemente, de unos inversores que se habían incendiado, ¿no? Y a raíz de unas luego con Javier, pues que entramos en cosas de calidad, componentes y tal, que fue muy interesante. Pues ahí hemos pensado, pues vamos a hablar de esto en un webinar porque es un tema que cada vez más o cada vez menos se habla, entre comillas, ¿no? Que siempre vamos a otros aspectos, ¿no? Y tendemos a veces a dejar de lado quizás algo que en otros mercados o otra época o otros sectores calidad es muy importante, ¿no? Pues aquí queremos volver a hablar de esto y meterlo en, digamos, en primera línea, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú, Javier, de esta imagen que vemos aquí en pantalla? Porque algo de información creo que tenéis, ¿no? Sí, bueno, esta zona de Argentina, Uyum, hay muchos parques solares porque las condiciones son bastante buenas, ¿no? En cuanto a radiación, pero también es una zona que es muy exigente por las condiciones meteorológicas y por la altitud, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues como tú bien dices, ¿no? A raíz de esta noticia, pues suscita mucho debate, ¿no? Porque a la hora de elegir componentes, bueno, pues siempre se analizan más o menos algunos datos, pero quizás se dejan de lado los riesgos que puede conllevar, ¿no? Elegir pues, cierto tipo de materiales y de marcas que otros por a lo mejor no querer invertir más en el CAPEX, ¿no? En el coste inicial de la planta. Y bueno, en este caso vemos las consecuencias, ¿no? Que al final, aunque se asuman las garantías y todo vaya bien, que lo dudo, porque aquí primero seguramente se pongan a analizar el origen del incendio, pues va a pasar bastantes semanas o meses hasta que la planta vuelva a estar en funcionamiento y, bueno, pues a saber quién asume los costes, ¿no? Claro. Aquí lo curioso, ¿no? Es, bueno, puede ser a veces una cascada, pero no solo es un inversor, ¿no? Aquí hablamos de, no sé si todos o muchos de ellos, ¿no? Entonces, realmente aquí hubo un tema generalizado, ¿no? En esta planta, ¿no? No solo fue un caso aislado, entre Sí, comillas, de un solo equipo, ¿no? sí, efectivamente hubo Pues sí. varios equipos afectados, sí. Y Sí. bueno, también Bueno, quería, aunque a lo mejor, no, digamos, vuestros clientes y los nuestros, ¿no? También están más acostumbrados a tratar el tema de autoconsumo. Parece que esto nos está muy lejos de afectarnos, pero yo creo que no, porque al final pues la tecnología a gran escala es parecida a la que es a menor escala y sobre todo que muchos vicios de grandes instaladores están llevando al mercado de autoconsumo, ¿no? De ganar la obra a un bajo precio y luego ya que la ha ganado, ahora a ver cómo llego a ese precio, ¿no? Entonces empiezas a reducir de aquí, de allá y bueno, cuando no vemos esto a veces vemos que los paneles han salido volando o cosas que pues nos perjudican, ¿no? A todo el sector y al pues cliente sí. final, por supuesto. Claro, evidentemente. Sí, sí, de hecho el tema a ver cómo llegamos a este precio, pues sí que se ha oído varias veces, ¿no? Y siempre al final, pues girando las esquinas un poco más rápidamente y cortas, ¿no? Cortas donde, pues siempre cortas en calidad, que parece ser que la calidad siempre es como algo que sobra, ¿no? Pero no, ¿no? Pero no, hay que tenerlo en cuenta. Pues justamente, Javier, tú tienes, si quieres, nos presentas un poco
vamos a hablar, ¿no? De componentes de calidad, diferencias que podemos encontrar, ¿no? Exacto. Bueno, pues como hemos visto la noticia de antes, pues he aprovechado y un análisis que hicimos para una planta, ¿no? Para el cliente, cuando nos enfrentamos siempre pues, a un proceso de compra para un proyecto de grandes dimensiones como este, pues bueno, pues hay digamos, un análisis de precios en varias etapas, ¿no? Llega un momento que, bueno, pues ya tienes que empezar tienes que intentar, ¿no? Que el cliente valore todas las características que un suministrador debe aportar, ¿no? Entonces, bueno, aquí un resumen de todas ellas, pero un poco vamos a ir al grano de lo que nosotros le mostrábamos al cliente, ¿no? Digamos, las bondades de SMA frente al competidor en cuestión con el que estábamos compitiendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir desgranándolas. La experiencia, por supuesto, es un grado. Ahora, sobre todo, pues aparecen muchos competidores nuevos que tienen o nuevos en el mercado como marca nueva o marcas conocidas que cambian, ¿no? Se meten en este nuevo sector porque pues tiene mucho recorrido, pero con poca experiencia en fotovoltaica, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido se me la experiencia que tiene. Estos son datos del 2016, ¿vale? Bueno, pues los casi 40 años ya en el mercado, solo focalizados en el sector fotovoltaico. O sea que si aquí lo hacemos mal, pues no tenemos otra, ¿no? En fin, ciertos tópicos que ahora aquí se hacen más visibles, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues por aquel entonces teníamos más de 50 gigas instalados y como esta planta, bueno, el cliente compraba desde Estados Unidos, pues se le mostraba la experiencia que se tenía en Estados Unidos. Quizás lo más abrumador de la potencia instalada, que ahora son más de 90 gigas, no es, digamos, el volumen, ¿no? Sino porque en grandes plantas es fácil alcanzarlo, ¿no? Ya, fíjate ahora, los inversores más pequeños que tenemos son de 2 megas, ¿no? Con lo cual, y los más grandes de 4,6. Digamos que en plantas de 50, 100 megas, son espectaculares los números, ¿no? Pero quizá lo más a destacar aquí en residencial tenemos con Sunny Boy, ¿no? Inversores que pon que la media sea 3 kilovatios, 2 kilovatios, tenemos 13 gigavatios instalados. Eso son muchas máquinas, ¿no? Y con los Tripowers, que la media será máquinas de 25 kilovatios, pues otros 13 gigavatios, ¿no? Muchísima experiencia, digamos, que luego esto, claro, se ha quedado ya desbancado por Utility, que ha ido creciendo. Y es donde más, pero es algo que hay que valorar también la historia de la empresa, ¿no? El recorrido que lleve la empresa en el mercado y los esfuerzos que aplique, ¿no? Hemos visto en el mercado cómo, y perdón, la he liado, ¿no? ¿O lo No, no, sigues no. viendo? No, no, sigue Ah, igual, vale, vale. todo. Sí, Vale, sí. vale, perfecto. Que toco yo. Hemos visto en el mercado cómo ha habido marcas que han entrado y se han salido, ¿no? Siguen su vida con sus negocios, como Siemens, Bosch, Emerson, Advanced Energy y otras que han desaparecido, han sido absorbidas por otras, ¿no? Y entonces también, bueno, pues es muy importante a la hora de evaluar qué va a pasar con tus garantías, ¿no? Puedes haber comprado muy barato, te pueden haber regalado las garantías, pero si la marca desaparece, pues no tienes Claro. a quien reclamar. Mm. ¿De acuerdo? Es algo que es bastante. En cuanto a otro tema bastante importante, el tema de las certificaciones, ¿vale? Y quién ha ido introduciendo, digamos, las pautas de calidad, que pues, siempre ha sido SMA. Lo que pasa es que esto es algo que no vende mucho, ¿vale? No se vende más la eficiencia o los Ujú. MPTs hoy en día, pero los estándares de calidad, digamos que nadie se fija, ¿no? Quiénes son los primeros que los han alcanzado con sus equipos y demás. Bueno, sí hay algo reseñable, las patentes, ¿no? Que pueda tener
cada empresa, eso te hace, te hace ver el grado de investigación y desarrollo que tiene la empresa y cómo le da importancia a la calidad de los productos. En este caso, pues SMA tenía por aquel entonces 866 y la empresa con la que competíamos 3. ¿Vale? Ah, Cuando quieras tú comentar algo, no, siéntete. está bien, no. Perfecto, perfecto. Sigue, sigue. Entonces, bueno, analizando un poquito más digamos, internamente el inversor, pues bueno, pues ya se ven en concreto unos puntos, ¿no? Que para SMA pues, merecía la pena destacar, ¿no? Porque estás pagando menos con el competidor que con nosotros, ¿no? Porque aquí no se trata de digamos, decir que somos los mejores, ¿no? Sino demostrar, hacer sentir al cliente la tranquilidad que el dinero que está pagando además tiene una razón y le va a repercutir en la vida útil de su equipo, ¿no? Entonces aquí, pues, por ejemplo, destacábamos el diseño del Power Stack, digamos, el corazón del inversor, ¿no? Donde se producen la transición de energía continua a energía alterna. Los controladores de los ventiladores y los propios ventiladores, la calidad de los contactores internos de DC, ¿vale? En fin, una serie de componentes que pueden hacer que para el cliente, bueno, pues no tiene así mucha importancia, no lo puede haber detectado, pero luego pueden tener un grave impacto, Aquí, ¿vale? por ejemplo, perdona, si me ves atrás Vuelvo. un poco, que a veces no entendemos siempre, pero el tema de la capa de potencia, ¿no? El Pure Stack Design, ¿no? Eso pues llevará a un sobrecalentamiento del equipo, ¿no? Y al fin y al cabo degradación de los componentes, ¿no? Hablamos poco a veces de los ventiladores, pero también hay calidad de los ventiladores, ¿no? Y aquí esto que también se está comentando, ¿no? Exacto. Que digamos, bajar la temperatura de los inversores es importante, pero también que eso se pueda durar durante los años, ¿no? Y aquí si el ventilador es de mala calidad, pues evidentemente los inversores están en un ambiente un poco hostil, al fin y al cabo, pues hay polvo, hay cualquier cosa, está en el exterior a veces, ¿no? Pues humedad, y esto pues afecta al ventilador y evidentemente es un fallo que a lo mejor no es crucial para ir al día siguiente, pero tendrás que ir a la planta a cambiarlo, ¿no? Entonces, es más mantenimiento, ¿no? Entender un poco todo esto y cuando hablas aquí de contactores, ¿no? El relé contactor en continua, ¿no? Aquí cada cierre que hace se puede ir desgastando si es de mala calidad, ¿no? Y aquí al fin y al cabo, pues después de X años se tiene que cambiar, ¿no? Si todo esto, pues al final añade costes de mantenimiento, que es lo que no vemos muchas veces al principio, ¿no? Cuando un equipo tiene un otro precio, ¿no? Pues también es que el precio se te repercute en más mantenimiento, ¿no? Es lo que hay que también que creo yo que hay que tener en Sí, cuenta. y no solo los ventiladores, sino también los termostatos o los hidrostatos para disparar, ¿no? Cuando tienen que disparar los ventiladores para hacer su función preventiva, que es la función que tienen, ¿no? No evitar que lleguen a temperaturas altas, evitar que haya grandes diferencias de temperatura, bajas y altas, etcétera, ¿vale? Luego pues, también los componentes para testear las fugas a tierra, en fin, todo esto puede prevenir muchos fallos y que a la larga pues nos van a perjudicar, ¿no? En la vida del Vale. equipo. Lo podemos tener parado más tiempo. Bueno, aquí hablamos un poquito más del tiempo de servicio y tal. Esto lo voy a pasar un poquito. Aquí pongo un ejemplo de los costes de la mano de obra, que bueno, que también hay que tenerlo en cuenta. Esto sería más el OPEX, ¿no? Que se denomina en las grandes plantas, la operación y mantenimiento, lo que cuesta la mano de obra, bueno, una comparativa que aquí yo creo que hoy lo podemos un poco pasar por alto, pero bueno, que tiene al final un poquito de diferencia durante 20, 30 años de la vida del equipo, pues pasa de 120.000 dólares a $1.000.000, ¿no? Puede ser, pero bueno, esto digamos que luego el competidor puede decir, no, pero bueno, yo cuesta menos o digamos es más rebatible comercialmente o te lo regalo o demás, ¿no? Entonces prefiero
pasar un poquito a la parte técnica, ¿no? Digamos, más objetiva, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos un poco el resumen de lo que vamos a ver. La certificación UL, en nuestro caso tenía, cumplía esta norma, que era digamos, una mejora de la anterior, que era la que cumplía nuestro competidor, que puede ser suficiente, ¿vale? O sea, te piden este certificado, bueno, pues los dos lo cumplen. Pero, bueno, una norma es más avanzada porque es más restrictiva, ¿vale? Y tiene en consideración otros aspectos que al final, que la cumpla el equipo que vas a adquirir, pues te asegura un grado más de calidad. El grado de sobredimensionamiento que puedan soportar los equipos, bueno, cuanto más al sur menos importancia tiene, pero en latitudes altas, pues cuanto más al norte más conviene, ¿no? Aumentar este ratio. También ha cambiado, ¿no? Digamos que del 10-20% que se tenía antes como norma, pues ahora dependiendo, como digo, de la latitud puede ser desde un 10 hasta un 40 o un 50%, lo que sea más conveniente para tener el mejor coste de la energía, ¿vale? Claro, el diseño de la tapa de potencia, que ahora entraremos en detalle, bueno, el sistema de refrigeración, en fin, cositas aquí que vamos a ver un poquito más adelante aquí. Bueno, pues lo que he comentado de las normas, ¿no? Pues esta norma, al ser más avanzada, especifica 50 diferentes tipos de test más que la antigua, ¿vale? Y bueno, pues está específicamente para los inversores de fotovoltaica. Bueno, eso digamos que en cada caso aplica una, pero bueno, que estéis atentos a los grados de certificación que cumplen los equipos. Pero bueno, por otro lado, es un dinero que también los fabricantes invertimos, ¿no? En cumplir las normativas y a veces, aunque no se exija, pues te indican el grado que puede tener, ¿vale? O sea, aquí, bueno, ejemplos para el que lo quiera ver. El que lo quiera ver un poquito más en detalle. Sí, porque entonces, no lo comenté, pero la presentación está en los documentos. Aquí la gente, si lo quieren descargar, ya está subida aquí digamos, en la plataforma, ¿no? Es decir, que si alguien quiere más en detalle la presentación, pues ya justamente la tienen disponible, ¿vale? Y también no lo he comentado, pero por supuesto, cualquier duda o pregunta, ¿no? Nos lo lanzáis por el chat de preguntas. De hecho, algunos ya nos han saludado, pero también estamos aquí para contestar a vuestras dudas en relación efectivamente con este tema, ¿no? Con el webinar de hoy, ¿no? Ok, perdona, Javier, seguimos. Y ahora vamos a entrar en el diseño de la tapa de potencia del inversor, ¿vale? Entonces, ¿qué aporta o cómo lo enfoca SMA, ¿no? Al final, como es un elemento muy delicado porque soporta mucho estrés, la etapa de potencia, al final es donde se hace la conversión de energía continua a energía alterna con, digamos, los transistores, que lo que hacen es un chopeo de la señal o una partición, como si fueran interruptores abriendo y cerrando a gran velocidad, alta frecuencia, pues tiene mucho estrés, es la zona que refrigerar, y SMA lo ha diseñado de tal manera que haya mucha más reserva. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ponemos, digamos, para resumirlo, ¿vale? Esto no es así, pero pues, para resumirlo y entenderlo, dos etapas de potencia de 1200 voltios en serie, con lo cual tenemos 1200 más 1200, 2400 voltios. Estamos hablando aquí de equipos que están preparados para trabajar con módulos hasta 1500 voltios, strings hasta 1500 voltios. Entonces, de 1500 a 2400, pues tenemos 900 voltios de margen de seguridad, ¿vale? Frente a la competencia que utiliza, pues, los IGBTs, una serie de IGBTs, un stack de potencia a 1700 voltios. Entonces, tienes, digamos que cumple las normas y va a funcionar, pero vas a tener frente a 1500 voltios de
de tensión de trabajo en continua, 200 voltios de margen frente a 900 que proporciona SMA. Pues bueno, pues algo que se conozca, ¿de acuerdo? Entonces, que nosotros estamos más tranquilos porque sabemos que va a durar con muchos más voltios de margen, va a tener mucha más durabilidad, ¿no? Los 25 años que digamos que anunciamos. Entonces, vuelvo atrás porque en esta diapositiva pues se puede ver un poco los beneficios que a priori no se pueden a lo mejor tener tanto en cuenta. Uno es, como comentaba antes, el ratio de sobredimensionamiento, ¿vale? Entonces, cuanto más sobredimensiones, más horas vas a estar trabajando a 1500 voltios o cerca de 1500 voltios, ¿no? Estás trabajando a tensiones muy parecidas a circuito abierto, ¿vale? Con lo cual, estás aumentando el estrés de la etapa de potencia. Luego, para cumplir con especificaciones o apoyar a la red, ¿no? Las nuevas especificaciones que se están imponiendo en Europa y en todo el mundo a medida que la fotovoltaica va teniendo más penetración, pues se nos exigen como funcionalidades de poder bajar o subir la potencia dependiendo cómo esté la frecuencia de la red, ¿no? Entonces, si en horas en las que haya mucha producción y menos consumo, sube la frecuencia de la red, entonces el inversor debe de ayudar, ¿no? ¿Cómo ayuda? Pues tiene que poder bajar la tensión y, bueno, tiene que moverse en unas zonas de trabajo legales, ¿no? Que establece cada país, pero tiene que tener esa capacidad de poder subir y bajar la tensión para ayudar a la red, según la frecuencia suba o baje. Entonces, también esto se entiende muy bien con el FRT, que es el Fall Right Through, que es, bueno, los huecos de tensión que pueden ocurrir en un determinado momento, y el inversor, para cumplir con la normativa, que en su día fue la PO 12.3, perdón, 10.2, luego ahora es la 12.3, en fin, va cambiando y cada vez va siendo más exigente. El inversor debe poder trabajar, aunque baje, suba la tensión, haya un hueco de tensión, para que el hueco, si cuando hay un hueco de tensión los inversores paran y dan una alarma, entonces el hueco que se produce en la red es mayor, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí en España Red Eléctrica nos dice, oye, tenéis que, en caso de que baje la tensión, tenéis que seguir trabajando para que dentro de unos límites, ¿vale? Hay unos milisegundos de capacidad de reacción para que el hueco de la red no se maximice, ¿no? Y no haya una caída de toda la red. Todo esto, aunque suena mucho a problema de grandes plantas, se va a ir introduciendo en el autoconsumo, ¿vale? Entonces, ya tenemos los nuevos, digamos, las nuevas normas de certificación que se van a ir implementando de aquí a 2 años, ¿de acuerdo? Entonces, todos los fabricantes tendremos que irnos certificando para cualquier tamaño de planta y tenemos que cumplir con esto, y es normal, ¿no? Para ayudar a cumplir con los requisitos de red. Entonces, bueno, pues al tener este diseño en la etapa de potencia, tenemos mucha más capacidad a la hora de subir y bajar tensión que la competencia, aparte de la robustez. Aquí hay un ejemplo de una de las causas de la degradación de los componentes fotovoltaicos, son pues precisamente los rayos cósmicos, ¿no? Suena un poquito pues a risa, ¿no? Porque, bueno, pues pensamos que no puede, digamos, esto cómo me puede influir a la vida de mi equipo. Entonces voy a poner, os sonará una noticia de hace un par de años que se descubrió en la pirámide de Giza, se descubrió una cámara secreta, ¿vale? Es aquí que hasta el momento no se había descubierto. Entonces, ¿cómo se hizo? Pues simplemente se pusieron planchas, digamos, sensibles a la radiación y pues con la radiación, los rayos cósmicos que he mencionado, fijaros, atraviesan todo este muro de piedra, ¿vale? Entonces, digamos que donde recogen alteraciones de esa radiación por la película sensible, pues vieron que ahí había una alteración, ¿no? Entonces,
otras diversas pruebas, luego ya hicieron otras pruebas de ecometría y demás, pero la primera con la que detectaron que ahí no era la velocidad de los rayos cósmicos al atravesar y bueno, pues precipitarse contra el material sensible no era lo mismo en esta zona que en esta. Entonces, por eso descubrieron esto. Esto es una anécdota, pero bueno, para que seamos conscientes del bombardeo que sufrimos constantemente con la radiación solar, ¿no? Y normalmente nuestros inversores están diseñados para trabajar fuera de cualquier caseta, ¿vale? A la intemperie. Entonces, bueno, pues están sufriendo constantemente este bombardeo de partículas, que es uno de los, digamos, de los motivos por los que se puede degradar los equipos y los IGBTs más en concreto, ¿vale? Entonces, aquí vemos por ensayos que se han hecho, test y estadísticas, bueno, pues diferentes valores comparando una etapa de potencia con la otra, ¿no? La que utiliza SMA, la que utiliza la competencia. Al final, utilizando etapas de potencia con 1700 voltios, tiene el inversor una probabilidad de fallar más de 3 veces comparado con la tecnología que utiliza SMA, 3,4 en concreto. Vale, entonces, bueno, pues es un factor que no se ve a bote pronto, pero es algo a considerar a lo largo de los años. Luego digamos que otro aspecto que hicimos ver al cliente era pues el grado de complejidad, ¿no? A la hora de diseñar el equipo, pues vemos que bueno, el diagrama, ¿no? de conexión de SMA es simple y robusto. Digamos que utiliza mucho menos componentes, con lo cual el riesgo de fallo es mucho menor. ¿Vale? Aquí en concreto 18 IGBTs y 18 circuitos, digamos, integrados que la acompañan frente a 60 IGBTs de la competencia y 60 pues, circuitos integrados, el driver, ¿no? del IGBT. Entonces, bueno, pues ahí los dos funcionan, pero en cuanto al diseño hay mucha más complejidad y eso va a comportar una serie de riesgos. Cuanto más componentes, más riesgos hay de que fallen, aparte de la topología que hemos comentado. Vale, aquí un poquito más resumido, más, digamos, lo que comentaba antes, ¿no? Un poco la complejidad para llegar al mismo funcionamiento, pues al final te va a hacer que tengas más riesgo de fallo. Claro. Y aquí vamos a centrarnos un poquito en la refrigeración, ¿no? Entonces resulta que un informe sobre la bancabilidad, analizando riesgos, pues digamos el principal riesgo era errores en la instalación, que bueno, eso puede ocurrir con nuestros equipos o con los de la competencia, ¿vale? Eso no es inherente a los productos, es inherente más a la instalación. Aunque también la manera con los que lo diseñes para que sea más o menos fácil instalarlo también tiene su influencia. Pero bueno, vamos a centrarnos en los fallos de ventilación y sobrecalentamiento, ¿vale? Entonces, vemos aquí que es el segundo, ¿no? El segundo fallo, con lo cual, pues es un aspecto muy a tener en cuenta. Nosotros utilizamos un sistema de refrigeración con los inversores centrales, bueno, el sistema OptiCool, que recoge el aire, digamos, el aire frío, ¿no? Lo recoge por la parte superior para evitar que entren partículas y, bueno, hace un recorrido por una zona determinada del equipo y sale por el lateral, ¿no? El de la competencia es al revés, ¿no? Lo coge por abajo y lo suelta por arriba. Nosotros creemos que esto pues va a introducir muchas más partículas de polvo, vas a tener que poner filtros más potentes, los filtros pues también dificultan la ventilación, ¿de acuerdo? Y otro aspecto, bueno, yo creo que
principal es que separamos las cámaras de ventilación y la de electrónica de potencia, ¿vale? Por donde pasa el aire están digamos, las placas de disipación, no hay ningún componente de electrónica que pueda ser dañado, ¿no? Porque al final estás metiendo aire externo que puede estar contaminado por salinidad o porque está cerca de una industria, algo que conviene que tengáis en cuenta. Entonces no ponemos filtros, ¿vale? Porque no toca componentes sensibles del aparato. Y aquí pues entrábamos en el tema de los contactores DC que pueda haber, que hay en el interior, ¿no? Entonces uno de ellos se advertía, esto es algo que seguramente le compras, pues le da la risa, lo lee y no le importa mucho, pero fijaros, se advertía aquí de que por el diseño inapropiado de los contactores DC, ¿vale? Pues se podría producir incendio en los equipos, ¿vale? Porque SEMADA pues detectó que tal y como estaba planteado, bueno, aquí lo explica, ¿no? Y yo no, realmente no soy yo quien ha hecho este análisis, ¿vale? Han sido nuestros compañeros de Alemania. Pero bueno, es que comenta la radiación es demasiado alta para ese contactor, o sea, está mal dimensionado. Si el fusible no dispara suficientemente rápido para producirlo, pues arderá. Entonces, bueno, pues es algo que se advirtió en un papel, lo que pasa que, bueno, pues se puede tener más o menos en cuenta y en este caso no se tuvo en cuenta y acabó en incendio, como hemos visto antes en la noticia. Aquí, bueno, está relacionado. ¿Hay relación entre el análisis que estamos haciendo ahora y la noticia? ¿O podría haberla? Sí. Porque aquí realmente se Sí. está diciendo que el contactor de corriente continua no es suficientemente dimensionado o sobredimensionado para poder cortar bien la corriente de los módulos, ¿no? Entonces, realmente aquí, justamente, nada más, donde la foto hemos visto que es una zona de Chile con muchísima radiancia, ¿no? Que puedes llegar a las corrientes máximas, por supuesto, que se solemos esperar de los módulos en este caso, ¿no? Y la corriente continua, además, que es difícil de apagar, ¿no? De cortar, bueno, eso es, ¿no? De cortar. Pues aquí, claro, entonces provoca sobrecalentamiento y hasta puede ser, como hemos visto en la foto, incendios, ¿no? Wow. Exacto. Sí, está totalmente relacionado. Luego, bueno, ha estado funcionando unos años bien. Además, es que aquí entra un poco el tema de lo que se suele hacer. Al final, el EPCista tiene la obligación de estar durante 2 años ser responsable, ¿no? De la garantía. Si ocurre algo. Esto fue en el 2000, que se pondría en marcha la planta en el 2017, pues ya han pasado 3 años, con lo cual el EPCista ya está a otra cosa y él no va a asumir ninguna responsabilidad y seguramente él haya sido el que haya elegido los componentes, porque al final, pues el EPCista, comentábamos antes, para abaratar costes, pues presiona para que, bueno, pues las dos marcas cumplen las especificaciones mínimas que se piden y por qué no voy a decir esta que es mucho más barata. Pues Claro. la elige y además seguramente tampoco el desarrollador le importe mucho porque ya también ha vendido la planta. O sea, estamos viendo como las noticias que si Galp compra no sé cuántos plantas que ha hecho Cobra. O sea, al final las plantas van cambiando de mano y bueno, pues esto es un mensaje un poco para el cliente final, ¿no? El que compra las plantas, que lo tenga en cuenta porque normalmente, ya te digo, el EPCista ya ha pasado sus 2 años de garantía, el desarrollador ya la ha vendido y bueno, pues suele ser segundo o tercera mano, ¿no? El que lo compra, el que debe tener en cuenta estos aspectos. En autoconsumo, bueno, suele ser un poco, no suele ser tanta mano, porque al final pues es el dueño digamos, del edificio el que suele hacer la inversión para el ahorro, ¿no? En ese sentido creo que estamos más salvaguardados, pero bueno, no, hay que tener cuidado porque por el tema de abaratar costes se suele, digamos, se pueden incurrir en riesgos, ¿vale?
Este es otro tema que se analizaba por la altitud que tiene el lugar, ¿no? En concreto, pues vemos aquí 1000 metros. Normalmente todos los fabricantes dan los datos que damos en la ficha técnica, suele ser hasta 2000 metros, ¿vale? Y luego para más altitudes mayores, pues ya hay que pedir datos más específicos, Sí. ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es diferente, ¿no? El comportamiento de SMA y del competidor. Nosotros, digamos que limitando la temperatura, pues damos el 100% de la potencia. Bueno, es diferente, ¿vale? Pero es algo que, bueno, sí. Aquí en España no hay muchos sitios en los que haya tanta altitud, pero, bueno, si tenéis un caso aquí, pues preguntarnos por los datos que os damos encantados y pedirlos a la competencia también, porque aquí vais a encontrar bastantes diferencias. Para ¿Vale? comparar. Luego, bueno, el tema del volumen y demás, pues en nuestro caso era el inversor central 2750, ¿vale? Y de pues 4 toneladas frente a 6 de la competencia. Bueno, al final esto se traduce en costes de transporte y demás, ¿no? Pues nosotros, bueno, por esto influye bastante, ¿no? Al final el tamaño y cómo dimensiones el equipo, ¿no? Hacerlo más ancho en vez de más largo para que en un contenedor de transporte te quepan 4 unidades, como aquí vemos el caso. Vale, pues bueno, todo influye, ¿no? Y al final haciendo, bueno, pues otro aspecto muy importante, ¿no? Que es el que comentaba antes con las certificaciones, y a medida que la fotovoltaica tenga más penetración, pues nos van a pedir más, van a ser más exigentes en cuanto al grid management, o sea, funcionalidades que ayuden a gestionar la red, ¿vale? Sí. Entonces, que pueda funcionar en anti-isla y habría que meterle baterías, o que ayuden cuando hay caídas de tensión o la tensión se dispara, la frecuencia, en fin, diferentes funcionalidades que se van a pedir, ¿vale? Y que, bueno, pues a medida que se exijan, los competidores, claro, no, también lo van a ir incorporando, pero bueno, nosotros queremos que os fijéis no solo en lo que se exige, sino en aspectos de más que se puedan dar, ¿de acuerdo? Y Pues bueno, sí. pues hasta aquí un poco el ejemplo de la noticia. No sé si hay preguntas o algo, si no, pues me gustaría comentar algo de los inversores ya de stream, ¿no? Ajá. A Sí, ver, pues interesante el tema de inversor string, que es un tema que es quizás más, digamos, en contacto, ¿no? Con nosotros en general, ¿no? Por lo menos nosotros a nivel de distribución, ¿no? Pero también creo que la gente que acude a nuestros seminarios también, ¿no? Pero bueno, como introducción, ¿no? Ver las diferencias en los inversores, como hemos visto antes, de más potencia, ¿no? Que tú ves que hay, claro, hay que elegir una forma de hacer el inversor y a veces, pues como has dicho, un EGBT o dos, ¿no? En este caso, y el tema de la refrigeración, ¿no? Que todo esto al final influye en la larga vida útil de los equipos que estás eligiendo, ¿no? Y al fin y al cabo, eso se repercuta en operación y mantenimiento, ¿no? Un mayor o menor coste, ¿no? De operación y mantenimiento. Y también podría ser de rentabilidad, de producción anual y todo esto, evidentemente, ¿no? Ok, Verso String, a ver, ¿qué nos cuentas aquí? a ver, ¿qué estás viendo ahora en la pantalla? La grande y la pequeña al lado. Vale. Estás en modo que vemos la pequeña también al lado. No sé cómo Vemos hacerlo. por qué SMA, vemos por qué SMA, ¿no? Ok, Sí, y luego la next slide. Bueno, a ver. bueno, es que no sé cómo ponerlo para que Soy, lo podáis ver. yo ¿Sí? ¿Se cojo, ve bien? A ver, puedo quitar. yo cojo siempre el de abajo a la derecha, al lado ahí este mismo. Sí. Ya, pero Ah, es lo yo mismo. tengo dos pantallas y lo veo en la otra. Bueno, Ah, vale. No te sé decir. No te sé decir. bueno, Ya paso, es. ¿vale? Porque al final también con el apoyo que damos, pues Sí, 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 luego sí, sí. además esto lo pasaremos, ¿vale? Entonces, bueno, pues Eso es. lo que venimos
hablando de la importancia, ¿no? En la carrera, digamos, tecnológica que hemos vivido, los que más experiencia tengáis, pues hemos visto que, bueno, SMA siempre ha sido el innovador, ¿no? El que introdujo los inversores de string, la carrera que hubo por obtener mayor rendimiento, mayor número de PPTs y demás, pero es una carrera que digamos, ya ha llegado a un grado de madurez suficientemente alto y en la que SMA ya no está, o sea, ya no hay una obsesión porque nuestro inversor tenga el rendimiento máximo o el rendimiento europeo que en vez de 98,1 el competidor es con 98,2. Bueno, pues muy bien, ¿no? No nos preocupa tanto ese aspecto como todo lo que pueda influir en la durabilidad del equipo, ¿no? Que sea más robusto, porque al final un equipo en cuanto deja de funcionar un día, pues equivale a que el rendimiento baja un 0,35%, con lo cual, y bueno, pues sabemos que cuando hay una avería, pues siempre se tardan varios días, ¿no? En reemplazar el equipo. Pero bueno, pues estamos, digamos, esa carrera que había al principio, SMA la ha dejado y ahora pues vamos más por conservar o por tener una menor tasa de fallo. Mira, aquí puedo hacer un poquito más grande, ¿vale? Y bueno, pues aquí comentamos datos, ¿no? De que este es algo que siempre pues los fabricantes somos un poco reacios a dar, ¿vale? Pero bueno, pues se habla aquí de Brasil hasta 2017, con 30 megas, pues solo se sustituyeron 150 kilovatios. Bueno, al final el dato más significativo es este, ¿no? El de 0,22 en Alemania con los Sunny Boys 3000, ¿vale? Digamos, porque más significativo porque hay mayor número de unidades durante más años, ¿no? que se ha vendido este equipo. Esta curva de fallos es, digamos, común para todos los fabricantes, ¿no? Hay al principio cuando se lanza un inversor, a pesar de todos los test que se hacen y demás, nosotros tratamos de minimizarlos con todos los test internos que hacemos para que el equipo ya salga, pues digamos que con una madurez, ¿no? Más avanzada, porque al principio pues los fallos el número de fallos es bastante mayor, ¿vale? Y bueno, pues para alcanzar, este es el MTBF, ¿no? Que es digamos, un término que se utiliza para medir la tasa de fallos. Digamos que componentes que puede haber o que nos podemos fijar que pueden influir en la vida útil del equipo, ¿no? Pues en los inversores de stream, por ejemplo, los condensadores, ¿no? Los condensadores electrolíticos, pues es, digamos, un elemento muy, muy común, ¿no? En todos los inversores y es digamos, dentro de todos los componentes, pues el más delicado, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia puede haber entre uno que trabaje SMA y trabaja la competencia? Pues igual que hemos visto antes con las etapas de potencia, pues el grado de tensión, ¿no? Entonces nosotros aquí vemos como un inversor de la competencia pues trabaja con tensiones de 315 voltios, ¿vale? Y nosotros trabajamos con una tensión mayor para la misma potencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué queremos? Queremos tener mayor margen, porque cuanto mayor margen tengas, mucho menos probabilidad de fallo, ¿de acuerdo? Y luego también pues con marcas que estén consolidadas, ¿no? Que se hayan utilizado, que tengan mucha experiencia en componentes electrónicos y demás, y que a su vez los componentes que lleva internos estos condensadores pues puedan dar fiabilidad, ¿vale? Otro ejemplo, pues las conexiones, ¿no? Algo que puedes ver a la hora de abrir el equipo, ¿no? Que las conexiones estén limpias porque así a la hora de disipar calor, pues va a ser mucho más efectivo esto que esto que se puede ver aquí, ¿no? Incluso, bueno, pues a la hora de reparar los inversores cuando se cambian por fallo, pues hay veces que se cambia toda la tarjeta y hay veces que se cambia un solo componente, ¿vale? No tienes por qué cambiar toda
toda la tarjeta. Pero bueno, son detalles que hablan de la calidad de los equipos, ¿vale? También en las etapas de potencia, los IGBT, pues podemos ver SMA utiliza un único módulo integrado, ¿vale? Que reduce las pérdidas, contactos, que esto es muy sensible, ¿no? Que debe haya, si entra polvo o algo al equipo y puede hacer, parece que no, pero por los dieléctricos puede hacer arco, en fin. Nuestra solución es totalmente encapsulada, ¿vale? Que es mucho más, hay una diferencia de precio frente a esta solución, en que los transistores, digamos, están discretos y separados, ¿no? No están encapsulados. Y bueno, pues, al final va a influir en la durabilidad del equipo. Otro aspecto que es muy visual, ¿no? Y esto no hace falta ni siquiera abrir el equipo, pues los disipadores térmicos, ¿vale? Esto lo vemos aquí. El de la competencia pues tiene cierto tamaño, ¿no? Y bueno, pues, y el de SMA pues es prácticamente el doble o más, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante, ¿no? Para lo que hemos comentado antes, y ahora voy a comentar, ¿no? El estrés térmico que sufren los equipos es crucial para la vida de estos, ¿no? Entonces, una pobre refrigeración acelera el envejecimiento. Esto es una curva, ¿no? Aquí se explica, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Hasta 40 grados, cada 10 grados se divide por 10 el número de ciclos para que se produzca un fallo. Ciclos, pues que pase del día a la noche, ¿no? Y a partir de 50, pues el paso es cada 5 grados. Se acelera. Es algo que influye muchísimo en el equipo, ¿vale? Aquí se explica la gráfica anterior. Y la fórmula, bueno, pues viene a decir que el estrés térmico acelera reacciones químicas que conducen a la degradación del equipo. Entonces, escatimar recursos en la refrigeración, bueno, pones aletas de ventilación más baratas, pero vas a hacer que el equipo pues, te reduzca mucho la vida útil. Seguramente te funcione durante los 5 años de garantía, pero a partir de ahí, pues, aumenta mucho Sí, los riesgos. el calor aquí es el gran enemigo de los componentes electrónicos, ¿no? Y cuando más calor, pues más sufren y más vida pierden, ¿no? Y al final y al cabo le vamos quitando vida útil a esos componentes y además es como hemos visto en la foto, ¿no? No es proporcional, ¿no? Incluso pues exponencial, tienes una escala logarítmica, ¿no? Y luego la curva ya la ves salir. El calor afecta mucho los componentes y no lo solemos tener en cuenta tanto, ¿no? O no todo el mundo, ¿no? Y es crucial para la vida útil. Como tú dices, aguantará la garantía, ¿vale? Pero lo que queremos es que aguante la instalación, ¿no? Cuanto más años posible, ¿no? Ahí Claro. estamos. Luego el hecho de que lleven o no lleven ventiladores, ¿no? También es algo que incide, ¿no? Porque los inversores que no llevan ventiladores, o sea, que es ventilación pasiva, pues digamos que el efecto de las nubes o la diferencia, que las diferentes temperaturas que puede haber en la mañana, ¿no? Que suele hacer bastante frío, y en la mediodía con una buena radiación, esas diferencias afectan, que se llama power cycling, ¿vale? En inglés afectan mucho también a la durabilidad del equipo, ¿vale? Entonces aquí también se explica unas curvas que hemos sacado de un fabricante de IGBTs, ¿vale? Aquí tenéis el link y bueno, podéis saber esto que comentamos aquí, pues se explica, ¿no? Entonces nosotros, SMA, en los inversores, de todos los inversores trifásicos, pues incluimos ventiladores. ¿Por qué? Bueno, efectivamente se pueden estropear, ¿no? Pero al final, si se estropean, durante el tiempo que estén estropeados, van a trabajar igual de mal que trabaja un inversor que no lo lleve. Y sin embargo, es un elemento muy, muy barato y muy fácilmente reemplazable. O sea, no hace falta que SMA mandarlo al servicio técnico de SMA, lo puede cambiar el propio cliente. ¿Vale?
voy a saltarme esto. Aquí vemos curvas, tenemos un documento en el que, bueno, pues referente a la refrigeración, ¿no? Que no solamente es el riesgo, sino también la pérdida de producción. Entonces, todos nuestros equipos, este es el Sunny Boy 2.5, este es el Tripower 12.000, Tripower 25.000, Tripower 60, ¿vale? De todos nuestros equipos tenemos reflejado el comportamiento con diferentes grados de temperatura. Con lo cual, pues, no os vais a llevar sorpresas, ¿vale? Los tenéis, lo podéis descargar de nuestra página web o nos lo podéis pedir a nosotros, a Mara, que estarán encantados de pedirle. Bueno, hay aquí unos casos de equipos que han sufrido incendios y, bueno, en los comentarios y demás. Yo quería aquí reflejar también, miren, este es el Tripower 50 o Core One, ¿vale? Pues en las etapas de diseño y validación, pues se tiene muy en cuenta el sistema de refrigeración, se estudia digamos, la canalización, por dónde van a ir las partículas, si entra agua, si no, para optimizarlo. Y el Tripower 50 es un equipo que podría ser mucho más pequeño, podría ser la mitad, pero al ser un equipo que se instala sobre suelo y en intemperie, pues las dimensiones que tiene son las apropiadas para una correcta ventilación y que digamos, los componentes internos no sufran estrés térmico, ¿vale? Los ventiladores se pueden reemplazar sin problema, los del Core One, ¿vale? Estamos dando cursos de reparación para también reparar otras tarjetas electrónicas, pero digamos que los ventiladores es algo que no hace falta ni herramientas, es una caja que sacas de abajo, lo puedes limpiar, por si acaso donde está instalado hay mucho polvo, ¿vale? Y las instrucciones para sacarlo, si tienes que desconectar y cambiarlo, vienen en la aplicación 360 que hemos sacado hace muy poquito, ¿vale? Que es una aplicación diseñada para los instaladores, pues tienen ahí, en caso de que se produzca una avería de los ventiladores, se compra los repuestos y los puede cambiar el propio instalador, ¿vale? Este es digamos, el comportamiento del Tripower 50 frente a la temperatura. Entonces, bueno, vemos que en temperatura ambiente hasta casi 50, pues no, dependiendo de la tensión, ¿vale? Pues no tiene muy poca incidencia por los ventiladores que tiene, ¿vale? He querido añadir aquí el sistema de refrigeración que incluye el High Power Peak 3, que son los inversores de 150 kilovatios, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos 3 inversores, aquí, 3 ventiladores aquí fuera de 35 vatios y con la velocidad regulada, para que no gaste lo mismo cuando la temperatura no es tan alta, ¿no? Que cuando ya alcanza valores. Y ventiladores internos, que ahí sí que son 2 de 20 vatios on-off, esos no se controlan, ¿vale? Entonces, vemos aquí, muy importante, el flujo de los ventiladores internos no afecta al flujo interno, ¿vale? Para no contaminar del aire de fuera, vemos aquí las flechas en verde, no entra a la parte interna, que sería la parte más delicada, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto hace que el comportamiento de este inversor a altas temperaturas, pues puede alcanzar temperatura exterior, ¿vale? De 60 grados y, bueno, pues tienes una reducción de potencia, pero solamente de 20 kilovatios, ¿vale? A 50 grados podrías trabajar sin problema esta tensión. También todo esto también deriva en comportamiento en altitud, ¿no? Normalmente, como he comentado, se diseñan para trabajar hasta 2.000 metros de altitud, pero bueno, pues luego, dependiendo de las altitudes que haya, pues podemos, por ejemplo, el Peak 3, pues hasta 3.000 tiene una cierta pérdida de potencia y hasta 4.000 otra pérdida de potencia, ¿vale? Todo esto es por el diseño. De hecho, aquí yo solo comentar la altitud que tú comentas, que a mí ya demuestra también confianza y calidad, porque sabiendo lo que uno está haciendo, permitiendo trabajar a más altitud, pero claro, evidentemente con otras condiciones, porque hay fabricantes que
no permiten en absoluto, ¿no?, trabajar a más altitudes. Es decir, no tienen ningún documento, no te lo especifican, no te van a, digamos, ofrecer ningún dato de cuáles serían las otras características a otras altitudes, ¿no?, más altas, ¿no? Con lo cual aquí también da confianza ver que el fabricante, ¿no?, ya tiene claro de lo que está hablando y sabe que se puede, pero con otros, bueno, con otros valores, pero se puede por lo menos, ¿no? Exacto. Luego otro aspecto a tener en cuenta, ¿no?, que también se ha puesto muy de moda últimamente con la llegada de nuevos competidores y, bueno, pues el tema del MPPT, ¿no? Ha habido un momento que ya es una locura, ya parece que los MPPTs te los regalan por comprar magdalenas, ¿no? Entonces, que no, este que tiene tantos MPPTs, este otro, ha empezado otra vez una carrera, ¿no?, ahí tecnológica. Y, bueno, pues también que quería mostrar, ¿no?, que también los MPPTs añaden más componentes al sistema, ¿vale? Internamente, pues son circuitos impresos, ¿no? El MPPT no es algo abstracto, ¿no?, sino que comporta más circuitos, más componentes y, bueno, pues que hay que utilizarlos cuando se necesitan, ¿vale? Entonces, en el caso del High Power Peak 3, lo hemos diseñado solo con un MPPT, porque es un equipo diseñado para instalaciones fotovoltaicas donde todo sea muy homogéneo. O sea, suele ser en suelo, con todos los módulos la misma inclinación, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí, ¿por qué añadir más componentes, más MPPTs? Que maximiza el riesgo, ¿no? Pues nosotros hemos preferido, mira, metemos menos MPPTs, menos riesgo de fallo, ¿vale? Aquí. ¿Y por qué? Porque no, en la producción tampoco va a influir tanto dependiendo del tipo de planta, ¿vale? En plantas en las que haya mucha homogeneidad, pues mira, no tenemos por qué entrar en ese juego, ¿vale? Siempre hay que saber clasificar y también para eso estáis vosotros, ¿no? Para, oye, este tipo de planta te conviene este otro. Claro. Sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, esto es una comparativa de este mismo inversor, pues si lo hubiéramos hecho con más MPPT, pues tendría muchísimos más componentes, ¿no? 2.391 componentes más, que añaden un riesgo de fallo, sube de 2,39. Bueno, cuando la producción, pues casi no sube apenas, ¿no? Entonces, bueno, pues cosas que hay que tener en consideración. También el hecho de, bueno, pues ahora el debate y también por qué SMA ha abandonado la tecnología de los optimizadores. Bueno, pues porque a medida que va subiendo la tensión de trabajo en continua, digamos que las pérdidas por mismatching, ¿no?, o por diferente producción de los módulos, se va reduciendo. Entonces hemos visto cómo hemos pasado pues de la tecnología hace años que se trabaja a 600 voltios, ha subido a 1000 voltios y ahora hemos dado el salto que parece ya que se está estandarizando también para instalaciones más pequeñas, como es el caso del Sunny High Power Peak 3, a 1500 voltios, ¿no? Entonces, a medida que sube la tensión, esta influencia de la disparidad que pueda haber de producción entre un panel y otro se minimiza, ¿vale? Entonces, bueno, pues que se sepa porque a unos inversores los hacemos con más MPPTs y otros con menos MPPTs, ¿vale? Cada uno tiene su porqué en el diseño y es importante que lo tengáis. Otro riesgo que, digamos, más actual, ¿no?, que se ha incorporado ahora es la ciberseguridad, ¿vale? Entonces, bueno, pues SMA, como fabricante europeo, pues tiene los servidores en Alemania, ¿no?, bajo las normas europeas y, bueno, pues que lo tengáis en cuenta y preguntéis a vuestros competidores porque muchos competidores ahora son chinos y, bueno, pues tienen los servidores en China y bajo las leyes que allí rigen de protección de datos, ¿vale? Entonces, es un riesgo más a tener en cuenta y sabemos que hay gente que lo valora. Y también el tema de las comunicaciones es un riesgo qué interface utilizar, ¿no? Entonces, en SMA ya llevamos, hace muchos años que llevamos con Ethernet, ¿no?, o el Web Connect nuestro,
¿vale? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque hay mucha más velocidad en la transmisión de velocidades. Y esto va a tener bastante peso, porque la velocidad de las comunicaciones va a influir en la velocidad de reacción del equipo. Entonces, cuando pida red eléctrica un cierto comportamiento frente a huecos de tensión, los certificados y demás, pues bueno, pues va a ser más fácil que lo cumpla la planta. Una cosa es que tengas el certificado del inversor, que suele ser más que suficiente, pero otra que la planta lo cumpla y que luego no tenga el cliente que modificarlo, ¿no? Porque no, oye, pues mira, esto está certificado, pero no cumple. Y bueno, pues como ya pasó esto en el 2010, ¿no? Que sacaron una nueva norma para cubrir los huecos de tensión, y muchos fabricantes pues hicimos una adaptación de software, otros tuvieron que incorporar elementos de hardware adicionales, etc. Aquí lo que vengo a reseñar es que nosotros utilizamos el Ethernet, que tiene el pero de que tienes menos distancia entre inversor e inversor o inversor y data manager, que son 100 metros el máximo, pero la velocidad es mucho mayor que con RS485 o Powerline, que utilizan algunos competidores. Luego, por último, también tener en cuenta el tema de las protecciones contra la sobretensión, que pueden ser integradas, ¿vale? O sea, que van soldadas a la placa, con lo cual, si se produce un disparo de estos elementos de protección, pues tienes que cambiar toda la tarjeta, o como el caso de SMA, pues son, digamos, extraíbles, ¿no? Entonces, si se produce un fallo, puedes abrir el equipo, sacar el dispositivo de protección de sobretensión y cambiarlo por otro nuevo sin tener que cambiar toda la tarjeta. Vale. Aquí quería recordar que en el Core One pues tenemos como opción, ¿no? Las protecciones de sobreintensidad tipo 1 y tipo 2. Entonces, las tipo 1, recordar que son, bueno, en Alemania se exigen, y aquí lo recomendamos, en edificios donde haya protecciones para rayos, vamos. Entonces, hay un pararrayos en el edificio, pues es conveniente que el inversor también tenga la protección adecuada, que sería aquí la tipo 1. ¿Vale? Entonces, si vais a necesitar este tipo de protecciones, tenéis que ir al Core One, que es el que lo incorpora como opción. ¿De acuerdo? Y ya por último, para tocar ya el último punto, ¿no? En cuanto a temas de autoconsumo, y volver a recalcar el tema de SMA que ha dejado la tecnología de optimizadores, con optimizadores, es porque, bueno, aparte de tener una solución con software que lo suple, el detonante ha sido que, digamos, aquí se han bailado un poco los números, ¿no? La gráfica, pero bueno, en un estudio que hizo Tube, detectó que en las plantas donde había habido algún fallo y había producido incendio, el 38%, o sea, la principal causa, es por errores en la conexión, en los conectores DC. Entonces, al añadir optimizadores, lo que estamos haciendo es añadir conectores DC, ¿no? Por cada módulo añades, lo estás multiplicando por 2. Entonces, esto hizo bueno, pues que SMA buscara una solución que no implicara añadir más hardware y más riesgo, ¿no? Como he venido comentando en toda la presentación. Y bueno, yo creo que hemos estado aquí una hora muy entretenidos, comentando todo. Es un webinar muy diferente a lo que solemos hacer, porque no hemos presentado en sí novedades o nueva gama o productos o lo que sea, ¿no? Hemos hablado más bien de lo que hay dentro, que suele ser una caja negra los inversores, ¿no? Y no solemos hablar de lo que hay dentro y la influencia que puede llegar a tener, ¿no? Hay dos preguntas aquí, no las he dicho al vuelo porque llegaron un poco tarde según las páginas, pero una pregunta es, SMA, cuando hablamos de vida útil de los inversores,
porque eso es, claro, se relaciona con el diseño, ¿no? Aquí me preguntan, ¿para cuántos años se diseña la vida útil de un inversor y qué significa vida útil realmente? Porque a veces puede haber, como hemos dicho, cambiado un ventilador, ¿no? El inversor sigue siendo válido, pero a ver, hubo un problemilla, un ventilador lo cambiamos, ¿no? Pues más o menos para ¿cuántos Bueno, años? la vida útil sería, digamos, la vida en condiciones de laboratorio, ¿no? Del equipo. Entonces, sin polvo, 25 grados, vale, todo condiciones. Y está la vida útil para que trabaja SMA son 25 años. Toma ya. Luego la realidad sabemos que es más dura, ¿no? No es lo mismo, bueno, pues el inversor también depende de dónde lo vas a instalar. Lo diseñamos para, digamos, que sea instalado en el exterior y se simulan ciclos de estrés térmico y de humedad, ¿vale? Pero digamos que siempre en unas condiciones que luego, bueno, pues pueden diferir, ¿no? No es lo mismo que luego lo instales tú en tu casa, en tu sótano, que bueno, está más protegido, que Claro. los que vemos en la carretera, creo que muchos de vosotros lo habréis visto, seguidores que están desde 2008, las cajitas rojas de SMA, pues en Castilla, pues sufren, claro, del verano al invierno, el mismo día, ¿no? Sufren un estrés térmico potente, pero bueno, ahí sigue, llevan 12 años y ahí está. Ahí está. Sí, 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 sí. Y bueno, la otra pregunta es, ¿hasta qué punto podemos relacionar la temperatura del de-rating, ¿no? Que algunos inversores empiezan a hacer el de-rating antes, a temperaturas más bajas y otras más altas. ¿Hasta qué punto podemos relacionar la calidad con esto o solamente es por temas de ventilación, ¿no? Aquí, bueno, aquí el tema. Bueno, sí, pero bueno, tiene todo que ver, ¿no? Al final, si el equipo está bien ventilado, va a comportarse mejor frente a altas temperaturas. Y entonces te va a dar también una pista de la vida útil, ¿no? Que son lo malo de la temperatura y la ventilación te afectan 2 grados. La producción, porque a más temperatura baja la producción de gas, y luego la vida útil, que pueda cortar la vida útil del equipo. Exacto. Pero sí te puede dar una pista, claro. Si podemos evitar temperaturas altas, ¿no? Podemos esperar más vida útil posiblemente del inversor. Sí. Exacto. Ok, pues sí, pues muy bien por mi parte. Muchas gracias, Javier, por tus aportaciones aquí, porque como hemos dicho, es un tema que no se trata tanto y así hemos hecho algo pues más ameno, más diferente y hemos aprendido algo que hay dentro de esta caja negra que son los inversores. Pues por Muy mi bien. parte, muchas gracias, Javier, a todo el mundo también que han estado aquí con nosotros durante esta horita y nada, pues agradecemos vuestra presencia y nos veremos en breve en otras actuaciones. Pues nada, muchas gracias a vosotros, a Mara y a los asistentes. Gracias, Javier.